Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Guillermo de Anda. Es muy grato dirigirme a ti, Guillermo. Vamos a hablar de un tema realmente muy atractivo, muy poco conocido, pero que nos abre un panorama totalmente nuevo para el conocimiento de las culturas prehispánicas, en particular de la maya. Vamos a hablar de los cenotes y el uso de los cenotes para cuestiones rituales entre los mayas de la península de Yucatán. Nos vas a explicar por qué los conoces. Yo debo empezar a decirle a la gente que yo te conocía por una portada del National Geographic, en donde aparece hace unos años maravilloso descubrimiento de esta entrada al inframundo al que te atreviste a abrir y a servirnos de llave a todos los que desconocemos esto. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí otra vez. Y sí, como bien lo dices, yo trabajo en un área fascinante. Primero, pues el área maya. Y segundo, en el lado oscuro, en el universo oscuro de los mayas, ¿no? Muy bien. Que es todo esto que está debajo de la tierra y que fue de alguna manera desdeñado por mis colegas mucho tiempo. Yo siempre me sentí muy atraído hacia esa zona. Afortunadamente no estaba equivocado en mi interés y en lo que yo pensaba que podría encontrar ahí, es decir, mucha información para entender mejor la cultura maya. Y sí, estas entradas al inframundo, como tú muy bien lo has puesto, de cuevas y cenotes, que a mí me gustaría empezar por decir que para los antiguos mayas, cueva y cenote no tenían una diferencia, ¿no? Claro, sí tenían cada una su nombre, Actun, Sonot, Chen, dependiendo de ciertas formas, pero para ellos era el mismo, tenían el mismo simbolismo. Era un lugar donde se accedía al inframundo, donde estaban las deidades, particularmente del agua, y de donde provenían cosas importantes, muy importantes. Y a donde el acceso era casi secreto, porque una de las cosas que me llama la atención de las fotografías que aparecen tanto en National Geographic como si nos metemos a revisar tu trabajo en la Wikipedia y en el Internet, lo que aparece es una serie de usos rituales que solamente unos cuantos podían ver. No eran rituales abiertos. Eso es muy cierto, sí. Sino que son cerrados. Era para probablemente cierto tipo de sacerdotes o cierto tipo de personajes que podían bajar a la cueva o al cenote. Esto es muy cierto porque algunos lugares presentan una dificultad enorme para poder acceder a ellos, lo cual nos habla de la intencionalidad de buscar sitios que fueran particularmente difíciles. Aunque también tenemos el otro lado, ¿no? Es tan vasto este campo que tenemos un cenote como el cenote sagrado. Yo le digo que es la madre de todos los cenotes, arqueológicamente hablando, porque ahí se encontró la ofrenda más rica en cuevas y cenotes jamás encontrada. Que estamos hablando del de Chichén Itzá. Del Chichén Itzá, correcto, gracias. Sí, el cenote sagrado de Chichén Itzá, gracias por la aclaración. En este cenote sagrado, bueno, yo pienso que estuvo la ofrenda probablemente una de las más o la más rica del área maya. Y bueno, ahí sí pensamos que habría ceremonias públicas. Esta gran diferencia, que en su mayoría correspondía a un ritual secreto, por así decirlo, como tú bien lo comentaste, tendría muchas variantes, ¿no? Y algunas podrían ser incluso para un gran público, como nos parece que fue en el caso del cenote sagrado. Pero sí había lugares que uno siente incluso cuando entra ahí. Este era un lugar total y absolutamente
prohibido para la mayoría de la gente, ¿no? Estos trabajos que tú has estado haciendo con algunos equipos tienen un área en el INAH que es la dedicada a la arqueología subacuática, que sería, digamos, una rama de la arqueología reciente. Es decir, no es tan antigua como cualquier otra exploración, y sobre todo que tiene que tener una tecnología muy particular. Ahorita nos decías que son muy difíciles de acceder a esos lugares hoy. Imagínate cómo eran cuando se estaba haciendo. Eso yo siempre me lo pregunto porque, de hecho, estamos creando metodologías. Como tú dices, es una rama muy nueva de la ciencia arqueológica en general en el mundo y en México, pues muy, muy, muy joven. De alguna manera hemos creado la metodología, la teoría y el método de trabajo en estas zonas, sobre todo en las de los cenotes y cuevas, ¿no? En las que pues empezamos experimentando. Entonces creo que esto es particularmente interesante porque estamos desarrollando tecnologías, equipos, cosas para poder acceder a este mundo. Y antes de que se me olvide, ahora que mencionaste lo de National Geographic de la portada, te quiero comentar que en la arqueología mexicana, nuestra revista de México especializada en el número de marzo, tenemos 5 artículos, prácticamente se dedicó al gran acuífero maya, ¿no? Es verdad. Número. Entonces, bueno, también porque hay una buena fuente de referencia para todo esto que estamos hablando, muy específicamente, ¿no? Pues yo dejaré para un momento más que nos hables de este proyecto del gran acuífero maya y que regresáramos tantito al origen de tu vocación por entrar a las cuevas. Yo creo que las cuevas siempre han sido atractivas. Las cuevas siempre han dejado, tanto en la leyenda como en la realidad, una imagen de que tienen tesoros. Del lugar de donde yo soy, donde está la casa de todos ustedes, hay una leyenda de un bandido en donde decían que el día más bien la noche de San Juan, a las 12 de la noche se abría la cueva y estaban todos los tesoros. Esa es una leyenda. Pero tenías que sacarlas todas al mismo porque tiempo. Si no ahí te cerraba. Sí. Bueno, siempre tienen este atractivo. Y yo recuerdo hace muchos años en una clase que nos daba de Mesoamérica el doctor López Austin. Maravilloso. Sí, nos decía que estos lugares eran probablemente, porque él es muy cuidadoso siempre. Muy cuidadoso, sí. Probablemente iniciáticos. O sea, el que tú te hayas metido en esto te pudo haber tocado un mal espíritu, por decirte algo, o al revés, uno bueno que te hace exitoso. Platícanos cómo fue esta idea y cuántos años llevas en esto, cómo le has hecho. Pues mira, fue una idea que se desarrolló desde niño y efectivamente yo sigo muchísimo al doctor López Austin, que fue mi profesor en el doctorado. Y bueno, uso muchísimo de toda su metodología de trabajo, filosofía, etcétera. Y él tiene mucha razón porque yo he sentido estas cosas también cuando accedo a estos sitios. Se desarrolla mi vocación desde muy joven, de hecho desde niño. Siento una atracción, yo me siento atraído por las cuevas y los cenotes y por el mar, ¿no? Te hablo de 4 años de edad, cuando es mi recuerdo creo que más lejano, ¿no? Y de alguna forma empiezo a querer ser buzo, y después descubro que puede ser buzo y tener una carrera científica, a través de libros, Julio Verne, etcétera. Y así es como me voy adentrando en este mundo, y de pronto cuando tengo la oportunidad de bucear mi primer cenote, que me volví realmente loco, pues se me cambió la mentalidad, la forma de percibir estos espacios y después lo aunamos al hecho de que haya arqueología. Pero déjame platicarte de manera de anécdota que mi primer cenote, mi primer cueva inundada, mejor dicho, no fue en Yucatán, fue en el estado de Morelos. Okay. En un balneario que ahora, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero es el balneario de Liste ahora, me parece. Ahorita trato de recordar el nombre, y ahí había una poza, íbamos a entrenar, ¿no? De buceo, yo era muy joven, y un amigo que ya era más avanzado, y él incluso filmaba, José Luis Moreno, fue un gran videógrafo y fotógrafo subacuático. Nos dijo, yo aquí he hecho un trabajo hace un poco y hay una cuevita y filmé la cueva y está inundada, ¿por qué no vamos a bucear? Pues vamos, pues yo todavía traigo aire en el tanque. Yo traía creo que 800 libras, normalmente empiezas con 3,000. Ajá. Mi hermano traía otro tanto y José Luis, que era el que mejor consumo tenía, pues era un poco más. Y bueno, pues metimos esta cuevita
y nos acompañó venturosamente el Espíritu Santo, porque salimos vivos. Sí, bueno, sí. Porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Entramos a esta cueva, que es muy pequeña, como la recuerdo, pero muy bonita, muy decorada, una cueva cárstica en esta zona, inundada. He tenido muchas ganas de regresar, y nunca he tenido el tiempo, pero quiero hacerlo. Y pues a mí me fascinó el estar en este espacio tridimensional. Y digo lo de tridimensional, sí, vivimos en un mundo tridimensional, pero ahí se te manifiesta. Porque imagínate estar en este cuarto y poder subir sin esfuerzo y estar en el techo y de pronto bajas. Estábamos volando. No, sí, la es otra sensación cosa. del vuelo es... Y salimos con una lámpara para los tres, por cierto, y salimos y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, bucear estos lugares, ¿no? Entonces, fue así como me fui adentrando en esto. Después se presentó ya la oportunidad de escoger una carrera, me volví arqueólogo y aquí estamos. Y bueno, te tiro todo este rollo anecdótico porque esta sensación de la cueva, creo que me permito pensar que era un poco la sensación que tenían los antiguos mayas. Ahora que tú hablas de estas percepciones, de estos malos vientos, de estos buenos vientos que puedes cargar en una cueva, o de esto que una cueva te reciba o te rechace, esto se siente verdaderamente, y yo creo que era parte de lo que los antiguos mayas sentían también al ingresar a estos espacios, y de ahí también esta idea de sacralizarlos de manera tan fuerte. Eran, digamos, templos, permítanme usar el término catedral, que bueno, está mal empleado aquí, pero porque parecen catedrales naturales, ¿no? Bueno, de hecho, en algunos textos de espeleólogos, etcétera, siempre te la manejan como es una catedral. Catedral, sí. como un cuarto, Sí, un pasaje, ¿no? Son términos espeleológicos, efectivamente. Pero es que es la sensación que uno tiene. Y esta majestuosidad, esta belleza, esta incluso idea de que la cueva está viva, que tenían los mayas, que es maravillosa, etnográficamente hablando, en Chiapas actualmente, muchos de los grupos mayas modernos siguen manejando esta idea de la cueva como un lugar extremadamente sagrado y que está vivo. Y ellos hablan, yo siempre me gusta referir esta nota porque creo que es muy ilustrativa. Dicen que las estalactitas, estos elementos que cuelgan del techo, son los pechos de la tierra, que están amamantando a la tierra. Okay. Y luego hablan de que las estalagmitas, que son las que crecen en el fondo, son los falos de la tierra. Y dicen que están nutriéndose, y de pronto, a través de muchos años, fíjate la sabiduría, ¿no? Se forma una columna. Y dicen, ahí es en donde la tierra está copulando para reproducirse. Entonces es muy poético y es muy bonito y te habla mucho de la idea que ellos tenían de estos sitios. Y de la que podemos tener nosotros, porque claro, es una metáfora que se nos queda porque tiene un trasfondo muy post-freudiano. Por supuesto, sí. por supuesto. Si eso se lo hubiera platicado, a lo mejor alguien en el siglo XIX no lo siente así. No, claro. Pero a nosotros nos queda clarísimo que tiene además una figura literaria muy fuerte. Así es. Pero hay algo que es interesante en lo que estás contando, la diferencia entre cuevas y cenotes. La diferencia entre meterse a una cueva en donde muchos hemos entrado, a meterse a una cueva inundada. Claro. Hay una adrenalina, hay una dosis especial de valentía, también debo decirlo, el meterse a una cueva que, además de tener halo de lo sagrado, está inundada, tiene un grado de dificultad, y eso te hace un arqueólogo diferente. Sí, bueno, claro, son las herramientas que usamos que son muy diferentes y sí tiene un halo muy especial. De alguna forma hay una dosis tremenda de adrenalina. Y yo insisto mucho también en una anécdota, porque siempre cuando daba yo mis clases en la Universidad de Yucatán, en el taller de arqueología subacuática, la primera pregunta que les hacía a mis alumnos, ¿quién tiene miedo de bucear en estos lugares? Y nadie alzaba la mano porque todos querían bucear ahí. Entonces yo les decía, pues nadie puede bucear, nos vemos. Nadie puede entrar ahí. ¿Por qué necesitamos que tengan miedo? Porque necesitamos que haya un miedo que los haga ser cuidadosos y que se controle. Y el miedo siempre va a estar presente. Entonces no queremos gente temeraria, queremos gente valiente, sí. Que supere este ambiente que puede ser imponente y que lo supere con técnica y con una cabeza fría, pensante, sabiendo lo que estás haciendo. Entonces, sí, es un componente importante de nuestro trabajo, pero también es un componente que le da
un matiz muy especial. Sí. Porque también hice una entrevista con niños hace poco de una escuela y les decía, porque me decían que si tenía miedo. Le dije, claro que tenía miedo, pero eso es precisamente el chiste de mi trabajo, porque yo puedo vencer ese miedo con técnica, con cosas que me ayudan a regresar con bien y a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces sí, nos complica un poco el medio, pero el medio hace fascinante este trabajo, porque también debo decir, y perdón por usar un lugar común, pero son lugares maravillosos y bellísimos, y son otro mundo, y realmente estamos en otro estado mental cuando entramos ahí, que eso también es bien interesante, ¿no? Sí, pues me imagino, nos dice Gaby ahorita aquí en la cabina, el silencio, la soledad, la oscuridad. Y entonces yo me acuerdo cuando alguna vez entramos nosotros con gente de estudios históricos a una mina en Real del Monte. Es esta sensación, pero sin peligro. En el caso tuyo sí sabías que corrías un riesgo y que ahí había cosas que podías descubrir o no. Nosotros íbamos a la segura, pero en tu caso... No, hay algo que le da un halo de romanticismo también, porque vas a encontrar algo que solamente tus ojos y los ojos de los hombres que lo pusieron han visto. Sí. Es algo muy, muy cerrado, muy particular. Y entonces, ya una vez que pasó la parte, digamos, placentera de sentirte en esta catedral, regresas a la metodología. Y entonces hay que trabajar como arqueólogo. Claro. Dígame. Necesitas, iba yo a decir, poner los pies en la tierra, pero no los pones porque estás flotando. Entonces, sí, de pronto necesitas ubicarte en dónde estás y qué es lo que estás viendo. Y te viene ahí la metodología, que es lo que te defiende para hacer un trabajo científico. Y te hace, de alguna manera, tener una cabeza fría. Nunca te vas a aislar de tus sentimientos humanos. Siempre estás muy emocionado. Y a mí me sucede algo cuando encuentro un nuevo elemento arqueológico, o sea, lo que sea. Siento una enorme responsabilidad. Sí, hay una gran emoción, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo es posible que esto esté aquí o que esté bien preservado o no esperaba encontrar esto? Pero hay una responsabilidad enorme, porque sabes que de ti dependen muchas cosas. Primero, que eso no se destruya. Exacto, que es lo primero. Lo claro. primerito, que lo registres adecuadamente, que tengas la documentación para que lo puedas interpretar y finalmente darlo a conocer. Yo creo mucho, firmemente, en la divulgación de la ciencia. Sí. Creo que nuestro trabajo es muy importante difundirlo, ¿no? Entregárselo a la gente, platicarles, decirles, saben que tenemos este maravilloso contexto debajo de la tierra y está en un gran estado de preservación y es un tesoro. Tú mencionaste la palabra tesoro. Nosotros no somos cazadores de tesoros contra los cuales estamos en cuanto a la gente que va y saquea. Y que alguna vez han tenido que competir. Ya vamos a platicar de eso. Por supuesto, sí, hablaremos de eso, por supuesto. Pero bueno, sí es un tesoro de información. Exacto, pero ¿y cómo le hacen? ¿Qué diferencia hay entre lo que haces como arqueólogo en superficie y arqueólogo bajo el agua? ¿Cómo lo sacas? Yo leía que haces un recuento, por ejemplo, de huesos de animales, de huesos humanos, de piezas de barro, de piezas de... ¿Cómo hacen ustedes para sacar las cosas que sea distinto a lo que hace un arqueólogo de superficie? Mira, yo creo que para empezar, el hecho de que no podemos respirar agua, ¿no? Entonces esto es nuestro primer factor de nuestra metodología. Planear muy bien una inmersión. Una vez que estamos ahí, sabemos que un elemento puede verse muy bien preservado, estar entero, pero sabemos que podría suceder el hecho de que si yo lo toco o lo saco directamente a la superficie, se deshaga en nuestras manos, ¿no? Entonces nuestro trabajo, lo que ha de alguna manera sucedido es que hemos creado una metodología de registro muy, muy fina, permítame decirlo, en la cual tomamos una gran cantidad de fotografías, hacemos fotogrametrías que después se convierten en modelos en tercera dimensión, ahora muy, muy recurridos y muy de moda. Nosotros empezamos esta metodología hace más de 10 años. Fuimos los primeros arqueólogos usando fotogrametrías en cenotes y convirtiéndolas en modelos digitales. Esto
fue un gran éxito. Claro que no puede quedar ahí nuestra metodología si queremos saber la antigüedad de un pedazo de carbón. Claro. Las fotos todavía no lo pueden decir, o saber de dónde proviene un individuo a través de análisis de isótopos o todas estas maravillosas técnicas arqueométricas que tenemos a la fecha. Pero entonces nuestro primer trabajo es entender qué tenemos, qué es, dónde está, entender el contexto. Cómo llegó, etcétera, sí. que en cuevas y cenotes suele ser muy difícil, ¿no? Es de alguna manera un mundo que aparentemente es caótico. Si después le entiendes un poco el modo, no lo es tanto, pero sí entender dónde estás. Y estas imágenes nos ayudan de manera maravillosa a entenderlo. Después de esto vienen decisiones importantes, porque sí necesitamos de alguna manera tener un muestreo físico de algunos elementos, tratando de perturbar lo menos posible el contexto. Te hablaba del privilegio y de la responsabilidad que es estar ahí. De pronto llegar y ver un cráneo que tiene 1500 años depositado ahí, o incluso 10 o 15,000 años, y moverlo siquiera, pues es una responsabilidad tremenda, porque es mágico sentir y pensar y saber que ese cráneo está en exactamente la misma posición en la que esa cabeza o ese elemento óseo llegó o fue depositado. Entonces, tenemos ahí el primer gran reto. Entonces, hay que tener una precisión milimétrica para saber en dónde está en relación a todo lo demás. Después de esto, ya que hemos agotado toda esta información, toda esta técnica, toda esta forma de percibir el contexto, viene un proceso muy selectivo de, sin alterar el contexto, obtener muestras para ser analizadas en laboratorio, que finalmente es lo que también pues le da este carácter científico a nuestra actividad, a la arqueología. Claro, sí, claro. Ahí está uno de los meollos, y entonces poder tener datos certeros, científicos, a través de análisis de laboratorio, de la antigüedad o de qué forma fue hecho un elemento cerámico, qué contiene, dónde fue cocido, en fin, todos estos datos que son maravillosos, pero nunca entramos al primer paso, ¿no? Al último paso, saltándonos el primero, que es tomar datos, referencias, dibujo incluso. Yo creo mucho en el dibujo. Todavía, porque la sensibilidad humana, un buen dibujante te captura cosas que la mejor cámara no ve, o el mejor modelo en tercera dimensión no ve. La opinión, vamos a decirlo así, de un dibujante cuando te presenta su trabajo es a veces cambiante de todo lo que estabas pensando. Oye, ¿por qué digo? No, es que yo vi que este elemento estaba de cierta forma y tiene algo aquí. Oye, eso no lo habíamos visto ni en las fotos, ¿no? Entonces el dibujo creo que también es una parte muy importante de nuestro trabajo. Me llevas a pensar a las técnicas ahora ya un poco olvidadas, pero que siguen siendo válidas, de los dibujos y de los dibujantes que acompañaban a los viajeros hacia principios del siglo XIX, porque la idea de ellos era el esfuerzo intelectual de pintar una planta o de pintar una ruina, etcétera, era que quedara muy claro que había habido una evolución en la vida. Es decir, estabas pintando la planta con las hojitas de este modo porque la otra que está a un lado ya las tiene un poco más avanzadas, y entonces tenías esta idea de que hay una edad y un tiempo de las cosas. Exactamente, mira, una parte del hecho de que yo me haya querido dedicar a los mayas, creo que proviene de haber visto estas maravillosas litografías de Catherwood y Stephens. Y si es que no es posible, es un mundo mágico el que me está presentando, y es un mundo, en un dibujo, estás percibiendo detalles que el esfuerzo intelectual, Guillermo. Exactamente, que es maravilloso, sí, ¿no? Sí. Hay una imagen de la cueva de Bolonchen en Campeche, seguramente la recuerdas, que es una enorme escalera. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, ¿Te acuerdas? Es una escalera que llega a un pequeño cuerpo de agua donde están los mayas montones de esa época, del siglo XIX, sacando agua, porque era una época de gran sequía. Sí. Entonces, es súper interesante todo esto. Sí, cuando decías, seguramente te ibas a acordar. Sí. No me iba a acordar, pero en esta sí es muy, 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 digamos, es asombroso este dibujo, por la escalera, por el tamaño de la cueva y del cenote, etcétera.
Ahora, de las cosas que has encontrado, platícanos algo. ¿Qué nos habla de la civilización que lo hizo? Y hablo no dije civilización y no cultura un poco a propósito, Claro. pensando que pudiste haber armado un abanico o encontrado un abanico de siglos entre unas ofrendas y otras, en un uso a lo mejor continuo, a lo mejor no, de una cueva o de un cenote. ¿Qué has encontrado? Platícanos un poco, presúmenos un poco. Claro, mira, es muy interesante tu pregunta y sí, gracias por hacerla, porque el abanico, como bien lo dices, es un abanico temporal enorme y es un abanico de formas, de maneras de hacer depósitos rituales, en serio, porque aquí la ritualidad tiene un elemento muy, muy importante, son lugares rituales por antonomasia. Sí. Y encontramos, por ejemplo, hablábamos del cenote Joltún en Chichén Itzá, que lo hemos mencionado mucho, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo una enorme sequía en el siglo X de nuestra era, entre 9 y 10 de nuestra era, provocó que el agua de los cenotes se fuera 10 metros abajo. Sí. Y claro, ese es un reflejo que había en el inframundo, pero el problema importante arriba es que no está lloviendo. Y no está lloviendo por 5, 10 o 15 años. Sí, Sequías drásticas. Y los mayas antiguos están desesperados. Tienen el agua de los cenotes que pueden beber. Tienen agua para beber y tal vez obtienen esta agua para regar pequeños cultivos, lo que les dicen canché, que son pequeños cultivos elevados, que pienso que fue una parte estratégica de la supervivencia de los mayas a nivel doméstico. Tenían su canché en su patio y ahí cultivaban algunas cosas. Pero no tenían agua para la agricultura en general, y estamos hablando de sociedades agrícolas que viven Sí, además con poblaciones grandes. Enormes. Sí. Y de alguna forma pues están desesperados y tratan de ir al corazón de la tierra, tratan de ir a las entrañas de las deidades, en este caso Chak, el dios de la lluvia, y ahorita que digo Chak, sería bueno que habláramos también de, por ejemplo, de Balamcún, donde tenemos un elemento extrañísimo, pero Cuéntanos, bueno, tú cuéntanos. Mira, están yendo a pedirle a Chak, por favor, necesitamos lluvia, ¿no? Y hacen sacrificios. Allí en Joltún hemos encontrado incluso espinas de raya marina. Sí. Hacían esta ceremonia de autosangrado los varones, en la parte que solo los varones tenemos, y entonces producían una gran cantidad de sangre y era una especie de magia empática, ¿no? Para provocar lluvia. Es cuando menos la interpretación que tenemos hasta ahora a través de los epigrafistas, porque hay escritura jeroglífica que nos habla de este ritual en específico. Y hemos encontrado 3 espinas. Entonces pensamos que tú no arrojas una espina a 25 metros arriba del agua y muy difícilmente la espina llega en un lugar donde no hay corriente a 35 metros y se deposita en un nicho. Y ya que se deposita en 3, pues es más difícil. Entonces hemos encontrado 3 de Lo estas. cual significa que entraron. Que estuvieron ahí, que hicieron una ceremonia de autosangrado para provocar precisamente que lloviera. Están verdaderamente desesperados. Y con la sequía y en alguna cosa que te he leído, es posible que en ese momento no tuviera el nivel de agua que tiene ahora. Es decir, no debieron haber buceado, sino probablemente estaba mucho más bajo y pudieron haberlo hecho a pie. Pero entonces la parte técnica de cómo bajar y cómo subir, ahorita nos vas a platicar qué es lo que han pensado ustedes. Claro que sí. Imagínate el enorme esfuerzo, ¿no? Como bien decía, nosotros tenemos equipo, cuerdas, arneses, botas, lámparas, en fin, o trajes húmedos o secos para no sentir frío. Estos hombres maravillosos entraban a estos lugares, pues sí, probablemente con cuerdas de nequén, no sabemos cómo, con escaleras. Caso de Bolonchen, esta hermosa escalera que ya se hizo en épocas modernas, sin embargo nos habla etnográficamente lo que pudo haber pasado antes, y fíjate que en Joltún, que es una entrada labrada por ellos de manera particular hacia el noreste, que tiene incluso una proporción áurea en sus dimensiones, lo cual la hace muy interesante. Que decía, en tu artículo hablaba Montero de que hay una orientación gastronómica, etc. Exactamente, sí. Montero habla de una entrada de luz, con lo cual estamos de acuerdo, en el paso cenital del sol, porque hay una imagen maravillosa de luz. Cuando estás en los 2 pasos cenitales, en mayo y en julio. Y bueno, todo esto hay un gran simbolismo, pero en las paredes hemos encontrado anclajes.
es decir, orificios hechos por los antiguos mayas para meter cuerdas, amarrar ya sea cuerdas, bajar con seguridad o amarrar escaleras. Ya. Hay también 2 enormes orificios o huecos en donde probablemente habrían puesto algún elemento que una no viga, una trave. Exactamente, Sí. exactamente. Pensamos que el cenote, que esa entrada estuvo cerrada intencionalmente mucho tiempo Ya. y que de alguna manera se derrumbó la tapa, que parece que ya la localizamos, pero no me atrevo a decir si ya tenemos la tapa, aunque hay un elemento que pareciera acorde en las medidas, y aparte ese elemento es interesantísimo porque tiene ofrendas incrustadas en diferentes capas. Pero bueno, ese es otro asunto. Hay muchísimo todavía por hacer. Pero te hablaba de esta desesperación del agua y de que había elementos que nos sorprenden. De pronto llegamos al fondo y encontramos una imagen de Tlaloc, ¿no? En el fondo de Joltún. Y entonces te preguntas, ¿qué hace Tlaloc por acá? Claro, si nos vamos a la cueva de Balancanché, descubierta en los años 50, estudiada por el doctor Andrews y otros arqueólogos, ahí vemos a Tlaloc manifiesto en todos lados. Y esto da pie o fomenta mucho la idea de esta influencia tolteca en el área maya, que también se debate que sea contrario. Área Al maya revés. a tolteca. El caso es que vemos al dios Tlaloc, que es Y a un la dios del necesidad centro de agua México. en las dos áreas, sí. Este es un gran punto, lo que dices, porque parece que esta sequía se extiende al centro de México. Y a lo mejor más, ¿eh? Yo estuve alguna vez leyendo sobre la desaparición de culturas en Chile, y hay sequías en esa misma época. Claro, Corresponden al final del clásico, por ejemplo. Sí, correcto. Es el clásico terminal, efectivamente. Y de alguna manera parece que es una sequía generalizada. Sí, sí. Hay un gran cambio climático en la Tierra en ese momento. Está muy cerca de lo que los paleoclimatólogos han reconocido como la pequeña Edad Media. Okay. Perdóname. La pequeña edad del De hielo hielo, que sí. sucede En la Edad Media. alrededor de la Edad Sí, Media. exacto. Sí, entonces esta pequeña edad del hielo parece que está provocando un gran cambio en la Tierra. Hay erupciones volcánicas importantes y de alguna manera se modifica y hay un gran cambio climático, cosa que nos suena muy familiar actualmente. Sí, claro. Y los grupos que viven en esa época están desesperados por agua, efectivamente, porque hay una gran sequía. Esto es una gran lección también de cómo pueden cambiar las condiciones. Y lo frágil de nuestro mundo. Lo ¿no? frágil de nuestro mundo y las estrategias de supervivencia de los mesoamericanos. Déjame hacer un paréntesis para recordar a nuestra audiencia que estamos conversando contigo, el arqueólogo Guillermo de Anda, sobre los santuarios subterráneos del área maya. Ahora vamos a entrar a ciertos ejemplos, a Balamcú, a Joltún, y otra vez a tu experiencia personal en esto. Estábamos hablando de este invierno largo que se da en la Edad Media europea, pero que pareciera que pega también en estas áreas Claro, americanas. refleja, Sí. por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Sí. Y decías, habían encontrado imágenes no de Chac, sino de Tlaloc adentro de las cuevas, acomodados además. Acomodado, sí. Bueno, Chichén Itzá ha habido un gran debate desde hace mucho tiempo acerca, primero se hablaba de una invasión tolteca, cosa con la cual estoy en total desacuerdo, Ya. porque no hay ninguna evidencia, ¿no? Y menos de que sea en invasión. Y menos de que sea una invasión militarizada y Sí, bla, sí. bla, bla. Hay una influencia, sí, esto es un hecho. Incluso áreas de Chichén se definen como el área tolteca de Chichén. Pero son estilísticas. Son totalmente estilísticas, Sí. estoy de acuerdo. La cerámica de alguna manera también se va viendo modificada, por supuesto. Es increíble que en Chichén Itzá, los que hemos estudiado este sitio, que recibimos una herencia de más de 100 años de investigación y de exploración ahí, no podamos ponernos de acuerdo en las cronologías aún cerámicas, Okay. en qué pasó con los toltecas. Los toltecas estuvieron ahí, no estuvieron. Es una influencia. Vino gente del centro de México hacia la península, fue al revés. O las dos cosas. O las dos cosas. Hablaba de la cueva de Balancanché, Sí. que es un lugar maravilloso
para los que estudiamos cuevas es una referencia obligada. En algunos casos se olvida un poco Balancanché. Balancanché, y nosotros hemos sustentado la hipótesis de que, pero es que es claro, de que era parte de Chichén Itzá. Entonces, muchos colegas, no, Balancanché es una cueva que está cerca de Chichén Itzá. Sí, está a algunos kilómetros. Sí. No, perdón, está dentro de Chichén Itzá. Okay. Está en una línea recta, unida por un sacbé, cosa que poco se sabe, al centro de Chichén Itzá. Nosotros estamos tratando de rastrear ese sacbé. Tenemos el arranque del sacbé en Balancanché, en dirección al sitio, a Chichén. Entonces, por amor de Dios, Balancanché era un lugar importantísimo, sacro, de el sitio de Chichén Itzá. Balamcú nos ha dado la razón. Ahorita platicamos de Balamcú, que está muy cerca de Balancanché. Y bueno, el caso es que el doctor Andrews, George Stewart, Víctor Segovia, un gran lingüista, el profesor Alfredo Barrera Vázquez, ¿sí? Participa en esta excavación o en esos trabajos de Balancanché. Estamos hablando de los años 50, 58, y pues la metodología de cuevas de la cual hablábamos no está muy desarrollada y las cuevas siguen siendo percibidas a veces como elementos un poco estorbosos en las excavaciones de superficie. Ahí está la cueva, ¿no? Pues hay que hacerla porque dicen que hay muchas cosas adentro, ¿no? Es el caso de estos arqueólogos a los cuales yo respeto mucho. Yo conocí personalmente a George Stewart, fue un amigo y un mentor, y platicábamos mucho al respecto, pero era otra época, era otra forma de percibir estos espacios. Sí, a mí me quedaba un poco la idea cuando leía o cuando escuchaba, hablo yo de hace unos 30 o 40 años, a los arqueólogos, que pareciera que entrar a una cueva o a un cenote era como llegar a un ángulo del mundo, cuando en realidad quizá era la otra parte del mundo. Qué buen punto, porque este es el tercer nivel del universo maya o mesoamericano. Yeah. ¿No? Entonces, es una parte importantísima donde nacen las nubes. Sí. Ahí nacen las nubes para subir al cielo a llover. Ahí viven las deidades más importantes, las del agua, por ejemplo. Y nada más, de ahí se tenía el pensamiento de que de ahí surgen los hombres, de las cuevas. Es que fíjate, con este punto de vista, en realidad los proyectos arqueológicos y de estudio más profundo deberían de empezar por las cuevas, por supuesto, y no por las ciudades. Por supuesto, la arqueología se hizo al revés por cuestiones naturales, en fin, el desarrollo de la arqueología así ha sido. Pero es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. Mira, se le da poca importancia a esto. Balancanché está a 8 kilómetros de Chichén Itzá y en línea recta creo que son 6. Y estaba lleno de estructuras en superficie, mismas que se destruyeron para construir la carretera, ¿no? Estamos hablando de otra época, de otro contexto, de otra forma de percibir cosas. Existen todavía estructuras en la superficie, en Balancanché, que no han sido mapeadas. Estamos trabajando en eso. Okay. Es decir, la cueva propicia un asentamiento en la superficie. Y ese asentamiento es parte de la gran ciudad de Chichén Itzá. Y eso explica en realidad un flujo de pensamiento civilizatorio. Por supuesto. Y bueno, de pronto tienes una gran cantidad de elementos arqueológicos para poder entender qué está pasando o para poder confundirte más, porque lo que encuentran Andrews y Stewart y todos ellos son una gran cantidad de incensarios y de elementos arqueológicos con influencia del centro de México. Bueno, encuentran incensarios Tlaloc, encuentran 70 incensarios Tlaloc. Caramba. Y de pronto Tlaloc, un dios extranjero, está invadiendo el corazón del área maya, ¿no? Si lo percibimos de esta manera. Ellos lo explican con esta influencia tolteca que nunca termina de ser explicada totalmente, de ser entendida totalmente hasta nuestros días. Uh-huh. Y bueno, ellos dicen qué bonito lugar, qué padre, qué interesante. Hacen un gran trabajo durante más de un mes en una cueva que tiene poco oxígeno. Es difícil respirar. ¿Cuánto tiempo están ustedes adentro de una cueva o de un cenote? Pues mira, llegamos a estar 10 horas. Ok, ¿no? Sí. Híjole. Sí. Y ahorita te hablo del caso particular de Balamcú, que pues para mí es un
yo soy un arqueólogo muy afortunado. Creo que la suerte es algo importante también los arqueólogos. No. Y he encontrado muchas cosas interesantes. He estado en contacto con cosas muy interesantes. Balampo es una de ellas y es verdaderamente un parteaguas en mi carrera. Porque me está ayudando a entender muchas cosas. Todavía no las entendemos del todo. Pero te hablaba de los incensarios, claro que te hablaba de aquella época. Son 70 con el contenido, con incienso, con algunos elementos. Lo que no nos explicamos actualmente es por qué no se hizo ningún análisis de lo que contenían. Se analizó uno para carbono 14 y dio una fecha precisamente en el clásico terminal, posclásico temprano, ¿no? Por ahí está. Pero hasta ahí. Después la cueva se modificó para hacerle un lugar turístico, muy bonito, pero nos destruyó muchas posibilidades de investigar. Sin embargo, la cueva sigue dando mucha información porque ya hemos estado explorando los pasajes. ¿Es grande la cueva? Es muy grande. Okay. Esa cueva, el mapa es un poquito más de, digamos, 1 kilómetro 300 en línea recta, pero tiene derivaciones que hemos estado estudiando. Yo llegué a una cámara que está, digamos, a la derecha de la ofrenda principal, en donde pues está lleno de murciélagos. Los murciélagos se van a refugiar porque hay luz artificial y se meten ahí, y ahí hay una cantidad de guano. Es muy difícil respirar. Y es dañino, además. Es muy dañino. Me llevé un tanquecito de oxígeno puro. Y pues así entré hasta una cámara maravillosa en donde todavía hay 2 enormes vasijas depositadas en nichos arriba, ¿no? Por otro lado, estuvimos explorando otros ramales de la cueva y encontramos manifestaciones importantísimas en pequeños cuerpos de agua dentro de la cueva, en donde se hacen construcciones alrededor de estos sitios. Hay mampostería, es decir, hay bardas, hay separaciones simbólicas dentro de la cueva que todavía nos está dando una gran riqueza. Y algo muy interesante, tomamos una muestra de carbón de una zona de la entrada de la cueva que nos arrojó una fecha del preclásico tardío. Sí, estamos hablando más de 2000 años, ¿no? Es decir, que estuvieron visitando la cueva durante generaciones. Exactamente, y ese es un punto importantísimo. Todavía en la época de los 50 y todo se hablaba de lugares de habitación. Estamos totalmente en contra de eso. Las cuevas no eran habitadas para vivir en ellas. Eran lugares importantes, ceremoniales, que eran visitados, en donde se hacían ofrendas, se hacían rituales, se hacían muchas cosas, pero no vivía la gente. Porque tenías en esos años la imagen de los refugios prehistóricos. Correcto. Y probablemente de las construcciones habitacionales de los nativos del noroeste norteamericano, digamos, esa era tu referencia. Claro. Ustedes están encontrando otra cosa, además, me llama mucho la atención. Fíjate, yo hubiera pensado que bajaban los sacerdotes, hacían su ritual y se subían, pero el hecho de que encuentres mampostería y este tipo de cosas es que se podían quedar ahí abajo y hacer diseños y subir por material y bajar y desarrollar el diseño. Sí, claro. O sea, estamos hablando de una familiaridad con esta cueva. Increíble, y una apropiación del espacio también, y una modificación del espacio, lo cual es también un aspecto muy importante. La cueva, Balancanché, estamos hablando de Balancanché ahora todavía, algo que se ha percibido poco, tiene extraordinarios muros a través de los cuales uno pasa actualmente, ¿no? Hay una escalera maravillosa prehispánica que queda a un lado del camino que ahora transitan los turistas, que todavía puede ser percibida en todo su esplendor, cómo se talló esa escalera prehispánica y por dónde iba el camino que seguían los mayas, y ves muros construidos de manera extraordinaria, lo cual te habla de una maestría en el manejo de esta técnica, y también en una planeación, como bien dices. Sí, no es que bajaban, hacían sus cosas y se iban, sino que apropiaban el espacio y lo adecuaban de alguna manera. Y además de una eficacia religiosa, si bajaban a pedir en cierta época, a pedir porque había sequía, es porque antes ese lugar era eficaz para dar el agua. Correcto. Entonces te habla de una continuidad de usos tanto durante épocas fecundas como en épocas secas. Claro. Y entonces ustedes tienen que descubrir todo eso. Así es. Qué bonito. Y esto de las épocas fecundas y secas también tiene mucho que ver. Pues tenemos el conocimiento de Holtún, del cual hablábamos, que el agua desciende. En Balancanché también hay un cenote, ¿no? Un área inundada, en la cual buceamos ya también.
Y sorprendentemente, después de todo lo que se hizo en esa cueva, encontramos dos cajetes, dos vasijas depositadas debajo del agua, que probablemente fueron depositadas cuando el agua se fue. Porque si no había agua en Joltún, pues ahí mucho menos, que es un lugar más bajo, ¿no? Entonces, depositan estas vasijas y las encontramos ahí apenas hace 2 años, ¿no? Ya. Es increíble. Ahora, platícame un poco de Balamcú. Cuéntame qué es. Balamcú, ¿Qué es eso? Balamcú es un lugar maravilloso. Balamcú es un lugar que fue encontrado por accidente en los años 60. No tan accidente, ahorita les platico con detalle, y esto nunca lo he platicado públicamente porque es algo muy nuevo. Y nosotros también lo encontramos por una casualidad, tal vez no tan casualidad, pero bueno. El hecho es que estamos buscando conexiones porque aparte tenemos un reto maravilloso. Sabemos que hay un cenote debajo del castillo. Lo sabemos por métodos geofísicos. Hay una radiografía hecha por el doctor René Chávez y su equipo de la UNAM. Padrísimo, hace 3-4 años. Y desde que esto salió, le dije a René, oye, de veras hay un cenote, porque esto nos lo decía la tradición oral, y la gente te sigue diciendo que fue construido en una caverna, y hay un camino subterráneo entre el castillo y el juego de pelota, y hay estos caminos maravillosos debajo de la tierra, de los cuales también el doctor López Austin habla mucho, que son caminos míticos, ¿no? Uno de ellos, dicen, nace debajo del cenote sagrado y llega a la gran Tenochtitlán, ¿no? Entonces, bueno, estos mitos son maravillosos. Y bueno, nos hablan de un cenote debajo del castillo. Imagínate, eso es en realidad el rasgo fundacional de Chichén, porque ese cenote tiene 3 estructuras encima de él. René Chávez también encuentra una segunda subestructura, aparte del edificio que vemos. La subestructura que conocemos tiene un trono con un jaguar, un chacmol, esto lo conocemos también muy, muy bien. Pero no conocemos el cenote. Me dijo René, sí, hay un cuerpo de agua ahí abajo. Estamos a punto de sacar un libro que se ha tardado, pero el libro estará listo en un mes, yo creo. En donde un artículo de René, donde él explica todo esto con detalle también. Pero bueno, el caso es que estamos buscando ese cenote desesperadamente desde hace 3 años. Estamos buscando la entrada a ese cenote. Okay. Y la hemos buscado en túneles. Y esto nos ha traído un efecto colateral maravilloso. Túneles, cuevas y cenotes. Entramos al osario, que es otro tema. El edificio del osario ha pasado desapercibido este simbolismo para mis colegas durante muchos años. El osario está construido sobre una caverna, por el amor de Dios. Y el osario es un edificio importantísimo que se pensaba que era posterior al castillo. Y que, bueno, era como una pequeña réplica del castillo. Parece que es todo lo contrario. Tenemos ya muestras de carbón, en donde estamos viendo que hay una subestructura, ¿sí?, en el osario, una plataforma probablemente ritual que era la entrada a esa caverna, y por eso hacen esta plataforma. Y tenemos ya también un fechamiento ahí de 800. Año 800. Del año 800, que se va como 300 años atrás de la cronología que se pensaba para el osario. Estamos pensando que el osario fue construido primero. Todavía no tenemos prueba fehaciente de esto, pero hacia eso nos está llevando la investigación. El caso importante aquí es que el osario está construido sobre una caverna. Y luego René nos dice, es que el castillo está construido sobre una caverna. Eso nos refuerza mucho la idea. Y Edward Thompson, en 1898, entra al osario. Muchos años después lo describe. Entonces puede haber errores de memoria o no sé. Thompson era un individuo muy especial. Es muy criticado, pero yo también creo que era un hombre que hay que admirarle algunas cosas, ¿no? No estamos de acuerdo con el saqueo que hizo y que se llevó materiales a Estados Unidos, pero también es otra época, otro contexto. El caso es que Thompson entra y dice, hay 7 túneles. 7 cuevas. Sí, el numerito nos lleva. Como stock en el área maya, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí vamos, entramos a la cueva, por supuesto, y encontramos algunos túneles, no 7, encontramos de hecho 3, pero están sellados.
No sabemos si naturalmente o fueron sellados por los mayas. Es un trabajo difícil. La cuestión es que uno de ellos apunta hacia el cenote. Perdóname, hacia el castillo. Probablemente al posible cenote bajo del castillo. Y hay una distancia de 700 metros entre ambas estructuras. Está muy cerca. Perdóname, no es cierto. 180 metros, perdón. Ok, más cerca. Okay. Mucho más cerca. Sí, están... muy 700 metros es la distancia del Sac Bay, pero ahí me confundí, pido una disculpa por eso. Pero bueno, no pudimos conectar el castillo. Pensábamos que eso era lo más lógico. Ya entramos al cenote sagrado con tecnología de radar, en este caso de un escáner de barrido lateral, y dimos vueltas en un pequeño kayak. Y lo que encontró mi colega Corey Jaskolski, que es el tecnólogo del equipo, fue una enorme caverna que va de norte a sur, es decir, hacia el castillo. Yo entré a la caverna, hablábamos del miedo hace rato. Tú no sabes lo que es el miedo hasta que entras a una cueva en donde no ves tu mano aquí. Sí. Llevas tu línea de vida. Y de pronto te das cuenta que tu línea de vida... Tu línea de vida es una cuerda, Una ¿verdad? cuerda de nylon, sí, Ajá. que usamos para conocer nuestro camino de regreso. Son las migajitas de Hansel y Gretel. Sí. Ajá. Nosotros llevamos esa Es cuerda. el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna. Sí. Esa es una gran analogía. Y bueno, esta se puede atorar y pues si no estás viendo lo que estás haciendo ni dónde estás, de pronto, ¿cuánto habré penetrado ahí? 10, 15 metros, no menos, 10 metros creo yo. Sí sentía que estaba en una cueva porque estaba yo en un vacío. Subía un poco y llegaba a un techo, bajaba y había un piso. Y dije, esto es una locura. Agarré mi cuerdita, mi hilito y me regresé. Sí, claro. Pero parece ser que hay una conexión ahí. No sabemos, a lo mejor termina en 15 metros. Pero es grande. Entonces pensamos que pudiera continuar. Pero te voy a decir por qué creo que tienes razón. Si pensamos, lo platicábamos antes de la entrevista, si pensamos que hay una ingeniería, es decir, hay una planeación, hay un propósito, hay una idea de matemática, te vuelve lógicas todas estas medidas y esto que me estás diciendo de las orientaciones de los caminos que van a dar al castillo de Chichén Itzá. Es decir, no hay una cosa que no sea lógica, entonces ustedes van a dar con eso. El chiste Claro. es que ahora, con el tiempo que ha pasado, inundado, quizá derrumbadas cosas, les cuesta un poco de trabajo, pero aquellos que no tenían las tecnologías de radares y etcétera, lo pudieron hacer, ustedes lo van a encontrar y van a dar con algo que me parece que va a ser lo más novedoso. No encontrar el cenote abajo, sino encontrar el secreto de la matemática maya. Eso es un gran concepto lo que acabas de decir. Yo creo que eso es básico. Y tú hablaste del concepto de civilización maya. Sí. Y aquí estamos viendo situaciones increíbles de lógica matemática, de astronomía y de conocimiento de lo que hay debajo. Hay estructuras que están al centro de cuevas, que las que tienes que recorrer desde una entrada que está a 1 kilómetro. Uh-huh. Y de pronto sabes que hay una estructura. Podría ser una coincidencia, pero cuando encuentras 20 que están puestas de la misma manera y que están arregladas intencionalmente hacia los 4 rumbos, a las 4 direcciones del universo maya o mesoamericano, y cuando sabes que hay una quinta dirección que es el centro, el Yaash, de donde todo nace, el Axis Mundi, uh-huh. Y te dicen que en ese edificio, que es el más grande y más importante de Chichén, abajo hay una cueva. Que claro, todo hace un clic, ¿no? Todo tiene lógica. Es una lógica, claro. En ese momento. Y como bien dices, bueno, ojalá que lo podamos encontrar, pero mientras, y perdón si a veces soy un poco rollero y me extiendo. No, está perfecto. Porque me pico, mano, y me voy. Pero bueno, hay un gran efecto colateral de todos estos trabajos que hemos estado haciendo. Ya también exploramos el Ixtolok, que es el cenote que está al sur, que la visibilidad es terrible también. En Ixtolok ya encontramos una cueva construida por los antiguos mayas, que probablemente era un lugar donde se obtenía sascab, un lugar difícil de obtener sascab. El sascab quiere decir tierra blanca, que es parte de la caliza que se usaba para construir, para hacer estuco, para las grandes obras de superficie. Pero parece que ellos van más allá y cuando hacen una de estas minas, vamos a decirles,
las convierten en lugares sagrados y las van creciendo, creciendo, creciendo y crean cuevas. Crean cuevas. Sería mucho más fácil para ellos ir destruyendo y empezar a hacer una minería a cielo abierto, ¿no? Se podría. En Cobá hay ejemplos de las dos cosas. El doctor Folland tiene una tesis muy interesante acerca de eso. Pero bueno, el caso es que vemos que hay una intencionalidad de construir una cueva, de construir espacios sagrados. Una de las cosas interesantísimas en Ixtolok es que hay una cueva artificial que está junto a una estructura impresionante que no ha sido documentada, registrada, hasta ahora que nuestro proyecto lo está empezando a hacer. Pero es una estructura, estoy hablando, enorme, ¿no? Tengo colegas a los cuales respeto y quiero mucho que han dicho que Ixtolok era la lavandería de Chichén Itzá, y pues yo les digo que no estoy nada de acuerdo con eso. Cuando ves una estructura construida de ese tamaño, es impresionante. Es decir, toda la fachada norte-sur, toda la fachada este, mejor dicho, toda la orilla este de Ixtolok, es una gran estructura, ¿no? que se une a un Sagbé, etcétera. Más o menos, ¿cuánto mide? Para que tengamos una idea de lo que dice. Mira, estamos hablando de unos 20 metros. Sí, porque empieza digamos al nivel del piso que caminamos y va descendiendo unos 20 metros. Probablemente más, 24, porque llega al nivel del agua. Otra cosa importantísima, ¿no? Esta estructura está llegando al agua. Y bueno, perdón que ahí tengo mis desviaciones, pero creo que es interesante platicar todo esto porque nos habla de una sacralidad de lo subterráneo, de la importancia de lo subterráneo. Y bueno, en Ixtolok encontramos 2 cavernas por este mismo método de el radar, el sonar de barrido lateral. Y también entramos a esas cuevas que pues, es imposible bucearlas porque no ves nada, man. Y bueno, otro intento. Fuimos al cenote Xcanjuyum, que es un cenote que está al este del castillo. Es el que flanquea el castillo al este. Encontramos ahí una anomalía de un descenso en el nivel del agua. Y empezamos a investigar qué estaba pasando. Porque estábamos en época de lluvias y encontramos que había casi 2 metros de desnivel. Tenemos una caverna ahí que también estábamos buscando conexión. La caverna se interrumpe. Buscando la continuación en superficie de esa caverna, llegamos a otro cenote que estaba tapado, pero que los locales nos decían, es que es un cenote, aquí hay agua. Y estaba tapado, ¿no? Totalmente. Pues vamos a ver qué hay aquí. Fuimos trabajando el sitio, encontramos una muy pequeña entradita, nos arrastramos y encontré uno de los lugares más maravillosos que he visto en mi vida, que es Balamku. Esa es un poco la historia. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, está perfecto. Ok, perdón, porque sí me pico, man. No, porque... Se me olvida que estamos en un programa. No, pero te voy a decir algo. Los que conocemos, que hayamos ido alguna vez a Chichén Itzá, nos quedamos un poco con la idea de una ciudad, digamos, extensa, muy construida hacia arriba, sí, y no entendemos todo lo que se construye. Su contraparte, hacia abajo, claro. Sí. Estos opuestos, ¿no? Importantísimos en toda la cosmovisión mesoamericana. Bueno, Balamku, les decía que fue descubierto un poco por accidente. Ahora sabemos, yo publiqué un artículo en la Arqueología Mexicana, como te decía, en marzo, en donde hablo de que el señor Eleuterio Masón es el primero en entrar a la cueva. Vamos a tener que hacer ahí una fe de ratas, porque ya localizamos a la persona que fue la primer persona en entrar ahí, que es el hijo de don Eleuterio, Esteban Masón. Un muchacho de 14 años, ahora un hombre de 70, muy fuerte, muy vital, al cual hemos estado entrevistando, es nuestro amigo, porque nos ha hecho cosas maravillosas de la cueva. Y él dice que un día estaba sentado en un montículo, porque hay 3 montículos alrededor de esta cueva, y que de pronto vio que todo estaba muy seco. Hay una gran sequía, no hay lluvia, y de pronto él ve un árbol, un caimito, y ve que ese árbol es verde. ¿Sí? Dijo, ahí debe de haber agua, ¿no?
Y se interesó mucho y le dije, ¿pero qué le interesó esto, don Esteban? Y dice, bueno, es que mi padre hacía la ceremonia del Chachac, que es la ceremonia de petición de lluvia para la agricultura, y él tenía que conseguir agua virgen, su cuija, y siempre teníamos que caminar mucho para una cueva donde había agua virgen. Y como esta cueva, Balamcú, estaba cerca de donde ellos vivían, Esteban dijo, bueno, pues voy a conseguirle un lugar a mi papá donde sea más accesible el agua. Y dice que él empezó a quitar piedras porque eso estaba tapiado, pero el caimito sobrevivía. Y entonces, dice él describe que tarda 3 días en quitar las piedras, y de pronto es como si hubiera aire acondicionado. Salió aire y dijo, aquí hay una cueva grande y hay agua. Y empezó a entrar. ¿Y el nombre él se lo dio? El nombre no se lo dio él y no sabemos cuál es el origen del nombre. Yeah. Se conoce ya el sitio como Balamcú, que por cierto quiere decir jaguar divino o dios jaguar, como la cueva del dios jaguar. Y entra Esteban, se da cuenta que hay una cueva que es difícil de entrar, le habla a su hermano y luego le habla a su padre, don Eleuterio, y los 3 exploran la cueva. Y llegan a una primera ofrenda y luego a una segunda. Y entonces ellos se asustan, ¿no? Dicen, no, estamos en un lugar muy sagrado, necesitamos, fíjate, también pues la educación de esta gente y dentro del concepto del mundo. El concepto del mundo, es decir, estamos en un lugar muy importante, esto es de los antiguos, esto es de los abuelos, hay que avisar a Lina, en este caso al sitio, a Chichén Itzá, que está a 2 kilómetros 200 metros el centro de Chichén de esta cueva. Entonces le avisan al custodio en ese momento, estamos hablando de 1966, y el custodio le dice a uno de los pocos arqueólogos que había en lo que era, pues no sé si todavía era un centro INA, el centro INA del sureste o la delegación INA del sureste, Sí, lo que centro sea, regional. centro regional, lo que hubiera sido, que abarcaba Campeche, Quintana Roo y Yucatán, creo que parte de Chiapas, ¿no? Entonces era un centro enorme y creo que había 3 arqueólogos, no sé exactamente cuántos, pero uno de ellos era Víctor Segovia. Víctor Segovia Pinto, un hombre muy querido en Yucatán, un hombre que hizo muchas cosas en la arqueología, del cual hay muchas incluso leyendas, ¿no? Bueno, Víctor Segovia toma conocimiento de esto, entra a la cueva con estos hombres, según ellos me platican, sale de la cueva, hace un escrito para el director del INA en esa época, Eusebio Dávalos, y le dice, encontraron unos campesinos una cueva con una gran cantidad de material arqueológico, parece muy importante, hay muchos braceros, como los de Balancanché, bla, 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 esperamos instrucciones porque el lugar es muy importante. Localizamos ese oficio de Dávalos, sí. de Víctor Segovia Dávalos, ajá. y es todo lo que localizamos. Y entonces sabemos, por don Esteban, que 3 meses después, Segovia decide sellar para siempre la cueva. Y entonces trae un equipo de gente, vuelven a meter las piedras que sellaban la cueva y traen otras para que quede casi a nivel de piso. La cueva queda sellada para siempre y olvidada, hasta que nosotros tuvimos la oportunidad de entrar. Redescubrir la cueva. Okay. Cuando salimos y yo le dije a Luis nuestro principal ayudante, nuestro colega maya en las exploraciones, estamos con la gente elegido, me dijo, ya sé dónde estás, ya sé qué es esto es Balamcú. Y bueno, sí, hay una referencia en el mapa de Chichén general de que esas estructuras se llaman Balamcú, pero en realidad se llaman Balamcú por la cueva. Yeah. Y empezamos a investigar, fue como dimos con el oficio, etcétera. Pero la primera vez que entré ahí fue increíble porque es una cueva muy tortuosa, hay que arrastrarse, hay muy poco oxígeno. Tardamos como 1 semana en entrar al pasaje principal que nos llevó a las ofrendas. Una vez que llegamos a ese pasaje principal, nos encontramos con una serpiente coralillo, que pues no era miedo, pero era precaución. No, sí tenía miedo. Llegó a un pasaje del ancho de mis brazos así, que yo así lo medí, que está angosto, muy bajito, y de pronto
pues encuentras en una pared una coralillo muy activa, ¿no? Y dices, ¿qué hace una coralillo? Porque ya estamos en el área muy lejana y oscura de la cueva. ¿De qué sobrevive este animal? Y entonces empieza a dar vueltas y a mí me pone nervioso, la verdad. Entonces salgo, le tomo una mala foto con mi celular, que es la única que hay de la coralillo, creo. Bueno, hay un pequeño video también. Y salgo y le digo a los ayudantes, es que me encontré esta serpiente. Me dicen, es el guardián del lugar. Sí. Él es el que está guardando el lugar y no quiere que pases de ahí. Y dije, pues sí, yo no voy a pasar si él está ahí o ella. Y hay que hacer una ceremonia. Hicimos una ceremonia, vino un shmen, pidió permiso, nos dijo, puedes pasar, y la serpiente seguía ahí. Y dije, bueno, pues ya sí me voy a ver muy mal, si ya dijo el men, y ya dijo la gente, y están esperando que pase, pues voy a pasar, aunque esté. Con permiso, sí. Y pasé, no me hizo nada, obviamente, y de pronto llegué a un pasaje. ¿Pero cómo entra una coralillo ahí tú? Eso es lo que no nos explicamos. Tenemos un biólogo, Arturo Bayona, el profesor Bayona, que me dice, bueno, no es un animal para esta distancia de la cueva. ¿Qué hacía aquí? No sé, debe haber otra entrada. Seguro. En fin, una serie de hipótesis, ¿no? Puede ser chiquitita, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, continúo. Está Carlos Ortega, mi colega que es la encargada de las fotografías, videos, etcétera. Y le dije, ya pasé, no pasa nada, vente, ¿no? Entonces me dijo, no, si está esa serpiente yo no paso. Entonces, ok, espérame, déjame ir a ver qué es lo que hay. Vamos a encontrar una pequeña vasija. Y regreso en media hora, nada más voy y checo. Y bueno, empiezo a ver esta cueva y la cueva me empieza a llamar, ¿no? Y me empiezo a olvidar de todo. Y sigo gateando. En ese momento no sabía cuánto tiempo llevaba, no tomé tiempo, fue una imprudencia. Y llego a la primera ofrenda, a la segunda llego a una tercera ofrenda. Increíbles. Y de pronto me doy cuenta que estoy en un lugar extremadamente sagrado, donde todo está en su lugar. No se veían huellas de saqueo ni de alteración. Y pues recibo un shock de pronto, ¿no? Digo, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Hablamos de este privilegio y de esta responsabilidad al mismo tiempo. Qué lugar tan maravilloso. Y ahí fue donde hice conciencia de que no estaba respirando muy bien. Y dije, tengo que regresar, ¿no? Regreso, no haciendo el cuento largo, eso fueron 3 horas y media de recorrido. Y esta mujer, Carla, estaba muy nerviosa, muy preocupada. Y entonces ella sigue filmando, está filmando mi llegada, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Oye, pues, después de regañarme porque me tardé demasiado, digo, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? ¿Hay algo? Y yo no podía hablar por el cansancio por una parte y por otro por la emoción. Hubo un momento en que incluso pues empecé a llorar, ¿no? A ese grado es este sitio, te emociona increíblemente. Y no podía yo hablar, es que es un lugar muy importante. La cueva nos dejó entrar y bla, 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 o sea, cosas así que tampoco tenían un gran sentido. Y ya salimos y les expliqué lo que había ahí, ¿no? Balamcú es un lugar que ahora sabemos tiene más de 200 elementos cerámicos. Hemos contado 156 braseros contra 70 que tiene Balancanché. ¿Tienen alguna forma? Y la mayoría de ellos son tlalocs, Okay. igual, y lo que se conoce como incensarios ceiba, porque tienen estos puntitos. Ya, sí. ¿No? Hay muchos de ellos, hay vasijas miniatura, chultuneras les dicen, o veneneras, hay metates, muchos metates, tal como en Balancanché, chiquitos, ofrendados, tapas de incensarios con formas de jaguar. Los incensarios tienen todo su contenido ahí. Eso es un tesoro de información. En algunos hemos visto fragmentos de jade, concha, algo que parece hueso. En fin, es un lugar extremadamente sacro. Y creo que ya me colgué demasiado. No, todavía tengo una pregunta. Fíjate, y un comentario. Yo creo que fue no fue indolencia pues digamos la respuesta o no respuesta de don Eusebio Dávalos a don Víctor, y que don Víctor haya tomado la decisión de taparla. Y no voy a pensar que los dioses lo llevaron, sino las circunstancias. Me estás hablando de los años 60
Y yo recuerdo cuando era niño, más o menos en esa época, que me llamaba mucho la atención cómo llegaban a presumir, sobre todo norteamericanos, no arqueólogos, sino aventureros norteamericanos, el saqueo en los cenotes. Y entonces entramos también a esta otra área oscura, es así oscura, de saquear y destruir evidencias, porque ellos iban sobre el objeto y el valor del objeto y no sobre el conocimiento. Claro. Y entonces yo pienso que fue afortunado y efectivamente con muy buena suerte el que hubieran tapado para que se encontrara no por parte de saqueadores, sino por parte de arqueólogos. De arqueólogos, sí, mira, de hecho, no sabemos qué respondió don Eusebio Dávalos, no sabemos cuál fue la comunicación posterior, porque no hemos encontrado los documentos, ¿no? Pero estoy seguro de que hubo una comunicación. Yo no quiero decir que no hubiera respondido don Eusebio Dávalos, simplemente no tenemos el dato. No, pues si no, don Víctor no hubiera tomado la decisión de tapar. Exactamente. Una vez ya, a lo mejor la orden fue, hay que proteger este lugar, sí. Y fue muy eficiente lo que hicieron, y gracias a eso tenemos un contexto único en el área maya, único en Chichén, que nos puede ayudar, y yo lo he dicho muchas veces, y creo que no exagero, nos puede ayudar a reescribir la historia de Chichén, porque tenemos elementos no tocados, con una marcada influencia del centro de México. Podemos ahora sí hacer análisis adecuados de los contenidos, paleoetnobotánica, en fin, que no estuvieran contaminados. No están contaminados, sí. No están tocados. Estamos ya muy prontos a poder empezar a tener pequeños muestreos de estos braseros y poder entender mejor la cueva. Déjame decirte que son 7 ofrendas. Sí. Otra vez 7. Y bueno, ya la tercera, desde la tercera, es muy difícil llegar a la tercera. Es un trayecto de 2 horas y media. Empieza a haber pequeños huequitos, que los tenemos en un video que por supuesto compartiremos aquí, que es muy difícil arrastrarse, ¿no? Y pues tienes que casi desarticularte, bueno, en mi caso, y para poder pasar por ahí, ¿no? Y así debe haber sido, digamos, en el siglo X. Sí, okay. Yo estoy seguro que la cueva es muy similar, que es tal como estaba en el siglo X. Es decir, están buscando pequeños resquicios, están buscando esa dificultad, están de alguna manera tratando una vez más de entrar a la entraña de los dioses, pero en este caso es Tlaloc el que está ahí manifiesto, en unos necesarios maravillosos. Y nosotros nos preguntamos, porque llevamos en nuestras expediciones una vez más equipo adecuado para espeleología, llevamos suero, porque si necesitas, te desgastas mucho, estamos constantemente rehidratándonos, tomando suero, llevamos oxígeno, y ahora sabemos que debemos llevar oxígeno, porque ya 3 personas han tenido alguna crisis de falta de oxígeno, una de ellas grave, entonces ya llevamos siempre oxígeno, y tú te preguntas, man, cuando estás ahí, bueno, los antiguos mayas casi desnudos, con una antorcha en la mano, llevando un enorme incensario en la otra. Pero además la antorcha que te consume oxígeno. Que te consume oxígeno, sí. Ahora estamos desarrollando algunas hipótesis ayudados por etnografías, que ya platicaremos más adelante de eso. Y estos hombres verdaderamente con una devoción tan grande o con una esperanza tan grande, se nota que hay una crisis importante cuando están yendo a este sitio tan difícil a hacer depósitos, ¿no? ¿Encontraron ahí, Guillermo, restos humanos? Todavía no, Okay. Todavía no. Te adelanto, y esto no lo hemos publicado, pero lo publicaremos, en Balancanché ya encontramos restos humanos. Y durante, desde los 50 se decía que ahí no había restos humanos. Ya encontramos. Y no dudo que haya en Balancanché. Perdón, en Balancú. Ajá. Vamos a terminar el programa y te voy a pedir para que quienes hemos estado escuchando sepamos un poco más y nos adentremos y luego comunicarnos contigo, si nos das una breve bibliografía a la cual podamos acceder. Sí, claro, con mucho gusto. Yo quiero ahorita de entrada les recomiendo mucho los artículos de divulgación que tenemos en Arqueología Mexicana, los trabajos del doctor Andrews de Balancanché, que están dando todo el antecedente, algunas otras publicaciones que tenemos acerca de Joltún,
con toda esta cuestión del cambio climático y demás. Tenemos una en español y una en inglés. Sí, nos importa mucho esto porque estás descubriéndonos un rasgo de la civilización maya pues poco conocido. Pareciera, digamos, de unos años para atrás, que se trataba de astrónomos y campesinos y punto. Correcto. Y resulta que es una cosa complejísima. Muy compleja. Es algo de lo que yo siempre digo, mientras más exploramos y conocemos, menos entendemos, parece, ¿no? Pero, bueno, eso está bien. Porque se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve extremadamente complejo, pero de algo que estoy cierto es de que las cuevas y los cenotes nos dan cuando menos dos cosas importantísimas, entre otras muchas. Nos dan el inicio de un asentamiento y el final del asentamiento, por la característica que tienen. Entonces, si queremos saber una cronología más exacta, vamos a las cuevas. Balamku nos va a dar respuestas, estoy seguro, a todas estas preguntas que en más de 100 años de exploración no se han podido resolver. Y bueno, es una gran oportunidad. La cueva está protegida. Quiero aclarar que jamás habrá turistas en esta cueva. Balancanché es una cueva ya modificada para turismo, que es maravillosa, muy bonita. Invito a la gente a que vaya y la conozca y la visite. No va mucha gente a visitarla y es un lugar maravilloso. Balamku jamás estará abierto al turismo. Es una cueva aparte muy difícil, pero es un gran tesoro de información que debemos preservar. Pero está abierta a los estudios y eso es importante. Desde luego. Incluso para los biólogos. A mí me quedó un poco la idea de el de haber encontrado una coralillo ahí en un lugar con tan poco oxígeno. Debe haber un agujero por ahí hecho por una rata donde se mete la víbora a buscarla. Alguna cosa. Sí, así es. Tenemos el biólogo del equipo también está ahí tratando de resolver sus crucigramas en la cueva. Muy bien. Murciélagos, en fin. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Vamos a dar por terminado este programa a nombre de Radio INA y gracias a ti, Guillermo, por tu participación en esta emisión. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo están Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.